Capítulo 21. Comenzar la prueba como un dios embrionario de rango 2 es una gran ventaja, es como si el dios joven tuviera un 5% más de facilidad para pasar la prueba en comparación con los otros dioses, dijo uno de los profesores en medio de la conversación. Sí, pero aunque ese 5% es una ventaja significativa, no es todo. Después de todo, un estudiante con una puntuación de 90 que tiene una ventaja del 5% en la prueba no sería capaz de vencer a un estudiante con una puntuación de 98, incluso con la ventaja de rango. Otro profesor también comentó. Los directores simplemente observaban con interés la conversación de los profesores, pero no tenían intención de interrumpir. Todos en la sala ya habían pasado la prueba que los jóvenes dioses estaban tomando ahora, algunos comenzando como rango 3 de edad embrionaria, otros como rango 2 algunos incluso como rango 1 por lo que estaban conscientes de que era una verdadera ventaja comenzar la prueba con rangos más altos, pero tampoco era un factor determinante en el resultado. No es como si fueran a impedir que los estudiantes usaran los mundos de sus familiares para conseguir creyentes y ascender de rango. Así que fue solo una cuestión de mala suerte para aquellos jóvenes dioses que no tenían acceso a otros mundos pequeños, pero nadie iba a hacer nada al respecto. De repente, en medio de la discusión de los profesores, todos quedaron en silencio, asombrados. ¿Alguien ha logrado alguna vez pasar de un dios embrionario de rango 1 a uno de rango 2? Uno de los directores se sorprendió cuando notó que la energía se filtraba de una de las cabinas de los estudiantes. Si hubieran sido otros estudiantes que también fueran divinidades embrionarias, casi nadie habría notado este pequeño poco de poder divino filtrándose de una de las cabinas, pero como uno de los directores de la escuela, Abraham sintió claramente este poder divino e incluso qué rango tenía la persona que filtraba este poder divino. Los demás profesores y directores también lo notaron con asombro en sus ojos. ¿Podría ser la joven Lucky Wabecrest quien ha ascendido de rango?, dijo sorprendido Dillon, el maestro de Adrián. Lo más probable es que sea ella, coincidieron los demás profesores con la hipótesis de Dillon. Pero los directores no estuvieron de acuerdo. Debido a que tenían un rango de deidad más alto, podían sentir por el poder divino que emanaba que este poder divino no provenía de una deidad relacionada con el océano. La sensación de este poder divino era completamente diferente de lo que habían sentido antes. Aunque fue sorprendente, los profesores querían terminar su discusión antes de descubrir quién había ascendido. Pero apenas 10 minutos después otra sensación sorprendió a los profesores. ¿Alguien más ha ascendido de una divinidad embrionaria de rango 2 a rango 3? Dijo Dillon en estado de shock. ¿Quién hizo eso?, preguntó otro profesor en estado de shock. En la clase que tomó el examen, solo había unos pocos estudiantes que comenzaron la prueba como el de rango 2, por lo que el número de posibles estudiantes que podrían haber logrado esto era muy pequeño. Pero una frase de Aubrey, la única directora, sorprendió a todos. Esta promoción del rango 2 al rango 3 es del mismo joven dios que acaba de pasar del rango 1 al rango 2, dijo con voz seria. Al oír esto, los demás profesores quedaron sorprendidos. ¿Una estudiante de rango 1 acaba de saltar al rango 3 en solo 3 días de prueba, Lady Spearstrike?, preguntó uno de los profesores en estado de shock. Con el ceño fruncido, Aubrey simplemente asintió, tratando de averiguar quién era el joven dios que había logrado esta hazaña. Tomando el control del equipo de pruebas, finalmente se enteró de dónde habían venido esas dos ondas de poder divino, y para sorpresa no solo de ella, sino de todos los demás dioses en la habitación, el estudiante que tomaba la prueba en la cabina que tuvo esa oleada de poder divino era Adrián Innovasine, el dios de la creatividad. Al ver este nombre, los rostros de los profesores quedaron completamente en shock, mientras que un leve atisbo de sonrisa apareció en el rostro de Aubrey. A pesar de que ha avanzado 2 rangos, su afinidad con el poder divino solo puede haber mejorado del 2 al 10%, lo que aún representa una enorme dificultad para reducir la cantidad de poder divino utilizado en sus ataques, uno de los profesores suspiró. Al oír esto, los demás profesores también suspiraron. Después de todo, incluso si hubiera alcanzado el 10% de afinidad de poder divino, todavía usaría un 90% más de poder divino para realizar el mismo ataque que una divinidad embrionaria de rango 1. Pero Aubrey no estaba decepcionado, solo el hecho de haber podido acumular 30.000 puntos de poder divino en 3 días, o 6 días en el mundo mortal, demostró que el joven Innovasine tenía un gran potencial.
Entonces, ¿qué pasa si usa un 90% más de poder divino que un E de rango 1? ¿No ganaría varias veces más poder divino en la misma cantidad de tiempo? Pero Aubrey no dijo nada y simplemente se sentó en silencio mientras observaba a los profesores discutir. Hubo una cosa que llamó su atención: el primer sargento Dillon estaba muy interesado en asegurar a los profesores que la probabilidad de que el joven Thad Gade ganara esta prueba era muy alta, algo muy inusual para un profesor que teóricamente debería ser imparcial. El punto de vista de Adrián. Me tomó algunas horas acostumbrarme a mi nuevo poder. Mejorar mi eficiencia en el uso del poder divino fue el factor más importante para la prueba actual en el mundo mortal. Tanto en términos de cuán poderosos eran mis ataques ahora, como de cuánto más poderosas podrían ser mis bendiciones, y el costo de mantener Internet para los mortales se había reducido ligeramente. Pero estos eran solo los cambios que mi conciencia en el mundo mortal podía sentir. Mi cuerpo divino en el mundo divino también había sufrido cambios. Cuando salté del rango 1 al rango 2, no me di cuenta de lo mucho que me afectaban estos cambios, pero saltar al rango 3 en unos minutos hizo que este cambio fuera mucho mayor. En primer lugar, cuando me miré al espejo, mi rasgo divino, que eran mis brillantes ojos azules, brillaban actualmente con mayor intensidad de lo habitual. Por ejemplo, el dios de las montañas, como un dios único, tenía músculos tan grandes y poderosos como montañas, pero su espalda literalmente tenía un par de grandes e imponentes montañas creciendo de ella, una defensa casi impenetrable para los dioses del mismo rango que intentaban atacarlo por detrás. Cuanto más alto era su rango de divinidad, más imponentes y resistentes se volvían aquellas montañas. Por lo tanto, ver una característica de divinidad tan imponente era una forma de mostrar fortaleza en el mundo divino. Así como Zack, el dios del trueno, tenía pequeñas chispas eléctricas recorriendo su cabello, era muy probable que a medida que su rango aumentara en el futuro, pudiera reemplazar su cabello por completo con rayos. Pero así como estas características pueden mostrarse, también pueden ocultarse. Eso fue lo que hice. Tomando el control de mi poder divino, devolví deliberadamente el brillo de mis ojos al nivel del primer rango y lo mantuve así. Aunque este rasgo me resultó muy atractivo, ahora no me ayudaba en absoluto y posiblemente podría atraer atención no deseada hacia mí. Otro cambio en mí fue mi cuerpo. De ser un niño desnutrido y débil, empezaron a aparecer algunos músculos, haciéndome estar más definido. Por supuesto, mi fuerza no se limitaba a la apariencia de mi cuerpo, ahora era muchas veces más fuerte que cuando era un humano normal en mi vida anterior, pero comparado con los otros dioses, ahora estaba en la parte inferior de la cadena alimentaria. Pero yo estaba feliz con eso, aunque a veces levantaba cosas mucho más fuerte de lo que debía, incluso derramaba agua sobre mí sin querer. Pronto me acostumbré, me acostaba a dormir un rato, obviamente con el celular programado para despertarme en 3 o 4 horas. Dormir con plena conciencia en mi cuerpo era mucho más relajante que dormir con ella en el mundo mortal. Tan pronto como desperté, lo primero que hice fue enviar mi conciencia al mundo mortal. Cuando llegué allí, noté que Robert estaba usando Internet para estudiar los libros de texto mientras él y Amber discutían cómo mejorar su enseñanza. Amber, al ser más joven, pudo darle al anciano opiniones muy valiosas. Al ver que faltaban solo unas horas para la primera clase de Robert y que 60 personas más se habían inscrito para aprender con él, supe que tenía que ocuparme de ello ahora, contarles sobre los planes para aumentar el número de estudiantes y el lugar, y finalmente probar mi bendición en él. Pensando en la bendición que había preparado, una gran sonrisa apareció en mi rostro mientras enviaba mi conciencia al cuerpo de mármol en la iglesia del dios de Internet antes de acercarme a Robert y Amber para contarles la buena noticia. Capítulo 22. ¿Es esto en serio, Lord Atenos? Preguntó Robert en estado de shock. Sí, Robert, el dios de Internet está muy complacido con tu trabajo enseñando a la gente a leer y tiene la intención de darte una bendición antes de tu clase, una bendición para aumentar tu eficiencia en la enseñanza para que puedas enseñar a más personas al mismo tiempo y estas personas puedan aprender incluso más rápido de lo que normalmente lo harían, le expliqué con una sonrisa. Al oír esto, los ojos del anciano se iluminaron aún más. Gracias, señor Ateneo, y gracias, dios de Internet, dijo el hombre, juntando las manos religiosamente. Asintiendo con la cabeza, le ordené que reuniera más gente para poder enseñar al mismo tiempo, y que continuara cobrando 2 monedas de cobre por persona por semana, pero que recaudaría el dinero sobrante para renovar la iglesia.
Con una iglesia más grande e imponente, los ciudadanos de Internet se sentirán mejor ante Dios, expliqué mientras Robert asentía varias veces. El número de estudiantes que Robert enseñaba aumentó a 200, lo que significaba un ingreso para Robert de 400 monedas de cobre por semana, o 4 monedas de plata. Cada mes, esto ascendía a un total de 1.600 monedas de cobre o 16 monedas de plata, una cifra con la que la familia promedio solo podía soñar. Así que el sentimiento de culpa de Robert por ganar tanto dinero creció, y me di cuenta de que tenía que apaciguarlo. Para acomodar a las casi 100 personas de la primera clase de estudiantes, Robert y Amber habían organizado la iglesia como un gran espacio abierto, sin sillas, solo un poco de tela en el suelo para que la gente pudiera sentarse de una manera menos incómoda. Pero aunque la gente de mi mundo podría haberse sentido mal por tener que sentarse así, a la gente de este mundo no le importó tanto y simplemente se sentaron prolijamente mientras miraban a Robert con curiosidad. Cuando me vieron a su lado, muchas de sus miradas eran confusas o sorprendidas. Sobre todo por mi ropa, que era muy diferente a la que usaban aquí. Mientras que los plebeyos solo tenían dinero para comprar ropa hecha de tela barata con costuras gruesas y ásperas, yo vestía un atuendo más moderno y cómodo, con una tela de algodón que les parecía más cómoda y delicada que la ropa de los nobles. Lo único que me distinguía de los nobles era que mi atuendo no era tan extravagante como la ropa de los magos. Para mí, era simplemente una camisa blanca de manga larga con jeans azules y unas cómodas zapatillas blancas, muy diferente a la ropa llena de capas y adornos que a los nobles les gustaba usar. Pero debido a la calidad de mi ropa, la gente común todavía me miraba con curiosidad. Como ya había gente que me había visto entre los estudiantes, rápidamente supieron quién era yo, lo que les hizo desconfiar de mi presencia. Al darme cuenta de que esto podría interrumpir la clase, decidí ir a otro lado y dejar mi cuerpo. Mientras observaba a esas 87 personas comunes y corrientes rezándome y ganando 47 puntos de poder divino en poco tiempo, una gran sonrisa apareció en mi rostro. Bien, ahora es el momento de darle la bendición a Robert. Pensé mientras comenzaba a usar mi poder divino para bendecirlo. Afortunadamente, los miles de magos de la escuela de magia Arcantor ya me habían rezado varias veces hoy, por lo que mi poder divino acumulado había excedido los 9000 requeridos para la bendición. El proceso de desarrollo de la bendición fue bastante único para cada dios y estilo de deidad. Un dios de amor podría bendecir la procreación de su creyente o hacer que otras personas se enamoren de él con facilidad. Un dios de la guerra podría bendecir a sus seguidores para que se volvieran más poderosos durante una guerra. Cuanto más personas bendecía un dios a la vez, menos efectiva era la bendición, pero para los demás dioses, las bendiciones también eran aproximadamente 10 veces más baratas que para mí. Entonces comencé a hacer la bendición para Robert, siguiendo las instrucciones del libro que había leído. Primero, necesitaba la intención de la bendición con poder divino. Mi intención principal con esta bendición era que todo el conocimiento que Robert estaba explicando y que él realmente entendía fuera absorbido mucho más fácilmente por la audiencia que estaba atenta a él. La intención secundaria de la bendición era que la voz de Roberto se difundiera más fácilmente, reduciendo el esfuerzo que tenía que realizar para conseguir que un gran número de personas lo escucharan. Con las intenciones establecidas, una pequeña bola azul del tamaño de un frijol comenzó a flotar en mi mano, y ahora todo lo que tenía que hacer era determinar cuánto poder divino necesitaba poner en la bendición. Cuando miré mis reservas de poder divino y vi el número 12.611 de poder divino disponibles, asentí y comencé a inyectarle poder divino. Tan pronto como comencé a inyectar poder divino en esta bendición, la bola azul del tamaño de un frijol creció lentamente. Cuando alcanzó los 5000 puntos de poder divino, el frijol era del tamaño de una uva, y cuando alcanzó los 10.000 puntos de poder divino, era del tamaño de una fresa. Mientras miraba la hermosa bola de luz azul que brillaba en mi mano, una sonrisa apareció en mi rostro. Éxito. Debido a mi divinidad, pude sentir fácilmente el efecto de esta bendición. La bendición de la enseñanza. Cuando enseñas a otros, siempre que sepas lo que estás enseñando y lo que pretendes enseñar, la persona objetivo tiene un 100% más de posibilidades de entender lo que estás explicando, y la velocidad de aprendizaje de ese contenido aumenta en un 100% durante esa sesión de estudio. Duración: 7 días.
Cuando vi el 100% de posibilidades de entender el contenido de la lección, me emocioné mucho hasta que me di cuenta de que había un pequeño juego de palabras en las palabras utilizadas. Este 100% no significaba que el estudiante tendría el 100% de posibilidades de aprender la lección, sino que la posibilidad de aprenderla se duplicaría, es decir, si antes a una persona le tomaba 40 minutos aprender una letra, ahora con esta bendición solo le tomaría 20 minutos. Por curiosidad, decidí agregar un poco más de poder divino a esta bendición. La bola de luz azul, que antes era solo una pequeña vivienda, creció lentamente en tamaño con los 1000 puntos adicionales de poder divino que puse en ella. Mientras le inyectaba poder divino, podía sentir que podía elegir lo que quería cambiar, así que decidí usar este poder divino en el efecto de la bendición y continué inyectándole poder divino. Por supuesto, no quería usar los 2000 puntos de poder divino que me quedaban y no quedarme sin nada, así que me detuve y miré el resultado. Bendición de enseñanza. Cuando enseñas a otras personas, siempre que sepas lo que estás enseñando y tengas la intención de enseñar, la persona objetivo tiene un 110% más de posibilidades de entender lo que estás explicando y aumenta la velocidad de aprendizaje de ese contenido en un 110% durante esa sesión de estudio. Duración. 7 días. Pensé mientras miraba el resultado. Podría haber elegido aumentar el efecto o la duración de la bendición, pero 7 días eran más que suficientes, así que podía centrarme en el efecto y pasar una semana reuniendo poder divino para aumentarlo de nuevo después de 7 días. Satisfecho con el resultado, asentí y miré a Robert, que estaba a punto de comenzar a enseñar. Al ver que era el momento perfecto, extendí mi mano con la bendición hacia Robert y controlé que la bendición bajara hacia él. Cuando vieron el delicado orbe azul claro descendiendo del cielo hacia el padre Robert, los mortales quedaron completamente sorprendidos mientras lo miraban. Robert, que ya sabía lo que era, dibujó una amplia sonrisa en su rostro mientras se arrodillaba y juntaba sus manos en oración hacia mí. Simplemente sonreí y dejé que la bendición cayera sobre su cuerpo, haciendo que su cuerpo brillara ligeramente azul por un segundo antes de volver a la normalidad. Cuando Robert abrió los ojos, pude ver que sus ojos brillaban ligeramente de color azul, igual que los míos. ¿Era esta una característica de una persona que había sido bendecida por mí? Cuando los demás mortales miraron a Robert, especialmente sus ojos azules brillantes, la sorpresa en sus caras era obvia. La imagen de Roberto, que antaño parecía la de un anciano maltratado por el tiempo, ahora se transformaba ligeramente en la de un hombre verdaderamente divino. Padre Robert, ¿qué pasó? Un hombre finalmente reunió coraje y preguntó en estado de shock. Eso fue la bendición del mismísimo Dios de Internet. Dijo Robert mientras extendía sus manos. Está muy feliz de que todos quieran aprender a leer y escribir, tan feliz de haberme bendecido para que yo pueda enseñarles aún más fácil y para que ustedes puedan aprender aún más rápido conmigo. Cuando la gente oyó esto, quedaron completamente en shock. Saber que el Dios de Internet los estaba observando y estaba feliz con lo que veía trajo una gran sonrisa a sus rostros. Sin querer desperdiciar la bendición, Robert comenzó rápidamente la lección y todos se dieron cuenta de que en realidad estaban aprendiendo más rápido. Mientras los observaba aprender, calculé que el tiempo que antes les tomaba aprender a leer y escribir, que era de unos 3 meses o 90 días, ahora se había reducido a menos de 45 días. Posiblemente este grupo de creyentes, mientras continuaran aprendiendo a leer y escribir con Roberto todos los días, podrían convertirse en personas alfabetizadas capaces de utilizar Internet perfectamente en poco más de un mes. En otras palabras, su uso diario de Internet aumentaría fácilmente de 2, 3 horas al día a 4, 6 horas al día. Y a medida que fui añadiendo más funciones a Internet, era incluso posible que esto aumentara aún más. Solo pensarlo me hizo entusiasmarme pensando en qué otras características podría lanzar con una población completamente educada. Capítulo 23. Al final de la clase de hoy, tanto los estudiantes como Robert y Amber se sorprendieron de lo rápido que todos estaban aprendiendo. En comparación con la lección del día anterior, los estudiantes estaban aprendiendo el doble de rápido que Robert. El número de letras que habían aprendido era el doble que en la lección anterior, y cuando pensaban en todo lo que habían aprendido en clase, el conocimiento parecía estar aún más arraigado en sus mentes de lo habitual. Cuando los estudiantes se marcharon, la noticia se difundió rápidamente entre otros usuarios de Internet.
Aquellos que no sabían leer se lo contaron a otros usuarios que no sabían leer, mientras que aquellos que sabían leer lo publicaron en línea y aquellos que sabían leer y vieron la publicación se lo contaron a sus amigos y familiares que no sabían leer. En poco tiempo, el número de estudiantes que querían aprender con Robert había crecido de 190 a casi 300, y seguía creciendo. La preocupación de la gente común analfabeta era que parecía tan complicado aprender a leer y escribir que por qué perder el tiempo intentándolo. Pero con la noticia de que el mismísimo Dios de Internet había bendecido a Robert para que pudiera enseñar a la gente y la gente pudiera aprender más rápido, los tímidos plebeyos con poca confianza se dieron cuenta de que tal vez ahora podían aprender. Después de todo, incluso el Dios de Internet usó sus poderes divinos para bendecir al padre Robert para que pudieran aprender, así que tal vez podrían aprender, ¿verdad? Así que en la segunda clase de Roberto, el número de personas que querían aprender era tan grande que la iglesia estaba completamente llena. Pero a pesar de la multitud, todos se portaron muy bien y no causaron ningún problema en la iglesia del Dios de Internet, y simplemente se sentaron en silencio mientras escuchaban la explicación del padre Robert y prestaban atención a sus palabras y las imágenes en sus libros. Cuando la gente sintió que realmente estaba aprendiendo muy rápido, se entusiasmó aún más y la noticia se difundió incluso entre la gente común que no conocía Internet. Saber leer y escribir se consideraba algo noble que normalmente solo los nobles o los magos podían hacer, pero saber que era posible para la gente común y corriente como ellos aprender a leer y escribir por solo 2 monedas de cobre a la semana era una noticia impactante. Fue aún más impactante descubrir que el dios de Internet existía en Arcantor con una Internet tan mágica e increíble. Estado del personaje. Nombre: Adriano Novasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria rango 3. Número de creyentes: 5249 pasa a 6282. Tiempo medio de uso por usuario: 8 horas. Poder divino: 2201 de 40.000 pasa de 19.128 de 40.000. Al ver el enorme aumento en el número de creyentes y el poder divino, tenía una gran sonrisa en mi cara. Aunque el tiempo promedio de uso por usuario había disminuido, todavía estaba muy satisfecho. Los magos ya habían matado gran parte de su curiosidad, tal como los niños cuando reciben un juguete nuevo, y ahora la rutina normal estaba regresando. Todavía esperaba que el tiempo promedio bajara en los próximos días, pero estaba satisfecho con el número actual. Había ganado más de 20.000 puntos de poder divino hoy, pero tenía que gastar parte de ellos en la bendición para Robert. Si esto continúa, quizás pueda convertirme en una deidad embrionaria de rango 4 mañana. Pero usar todo mi poder divino sin guardar nada y no desarrollar nada nuevo en línea no fue muy inteligente. Entonces, como buen programador, me puse manos a la obra y comencé a darle a Internet algunas actualizaciones muy necesarias. Primero, la biblioteca recibió unas cuantas docenas de libros nuevos. Tuve que gastar unos cientos de puntos de poder divino solo para recordar cada detalle a los libros. Entre estos libros, decidí incluir algunos libros ilustrados para creyentes que tienen problemas para leer. Aunque el precio de convertir estos libros era más caro que el de los libros normales, ahora tenía suficiente poder divino para gastar en ello. Por supuesto, los libros ilustrados que traje eran todos historias ambientadas en mundos medievales. Utilicé libros infantiles, cómics, manga, manuas, webtoons y muchos estilos diferentes de historias para atraer a la mayor cantidad de personas posible. Por supuesto, aunque había gastado mucho poder divino para traer estos libros a este mundo, en lugar de lanzar todo de una vez, decidí programar nuevos capítulos de estas historias para que se lanzaran todos los días. De esta manera, los usuarios no solo leerían una historia, sino que podrían volverse adictos a múltiples historias, lo que les daría una razón para usar Internet todos los días y gastar sus monedas de Internet. Estos libros también tenían un costo para desbloquearlos basado en monedas de Internet, pero el costo era tan bajo que no tenían que preocuparse por ello. También aproveché para desarrollar otra sección de la biblioteca, una sección para autores. Los usuarios podrían escribir sus propios libros y publicarlos en Internet, y quedarse con el 50% de las monedas de Internet generadas por las ventas.
Sé que esto sería muy impopular entre la gente común, pero a los nobles y magos les encantaría, especialmente sabiendo que miles de personas podrían leer lo que han escrito, así que para las personas que buscan fama y gloria como ellos, esta sería una gran idea. Todos estos cambios en la aplicación biblioteca cuestan un total de 4199 puntos de poder divino. Para la aplicación Carrier Pigeon, decidí actualizar la opción para que los usuarios creen grupos. Ahora, en lugar de simplemente enviar mensajes directamente de una persona a otra, es posible enviar mensajes en grupos y que varias personas los reciban al mismo tiempo. Esta actualización fue muy barata, costó solo 200 puntos de poder divino. Cardmasters fue la última aplicación que se actualizó, y usé 2000 puntos de poder divino solo para actualizar los gráficos de las cartas en el juego y para agregar máscaras para los mazos de los usuarios que se podían comprar con monedas de internet. El precio de estos aspectos variaba desde 10 monedas de internet hasta 1000 monedas de internet. Como las monedas de internet eran gratuitas, no me preocupaba demasiado el precio de las máscaras. Y como sabía cómo reaccionaba la gente a gacha, incluía aspectos que solo se podían obtener a través de gacha. ¿La gente de mi antiguo mundo me odiaría por eso? Posiblemente, pero la gente de ese mundo no tenía idea de qué se trataba, así que no me preocupaba. Después de todo, se divertirían jugando un juego gratuito con aspectos que se podían ganar de forma gratuita, solo que era más difícil conseguirlos porque era aleatorio. Para ejecutar un gacha, tenías que gastar 20 Internet Coins, menos de lo que una persona ganaría en una semana en Internet, donde podías conseguir skins muy baratos que costaban solo 10 Internet Coins, o skins que costaban 1000 Internet Coins, incluso los skins legendarios que solo estaban disponibles en el gacha, obviamente con muy pocas posibilidades de conseguirlos. Con tanto poder divino disponible, puse mucho esfuerzo en crear hermosos diseños de deck, hasta que recordé algo, o más específicamente, un juego que era muy popular en mi mundo anterior. Un juego de cartas donde cada carta representaba un monstruo o un hechizo. El jugador podría comprar paquetes de cartas y personalizar su mazo a su gusto, así como batirse en duelo contra otros jugadores. Esa no sería una mala idea en este mundo, ¿verdad? Tendría que esperar un poco más, porque tendría que saber leer para jugarlo, así que tendría que esperar a que la población de este mundo se volviera más alfabetizada. Pero fue una gran idea ahorrar para el futuro. Pensando en el pequeño dragón de fuego que hice en mi sala de la escuela en el mundo divino, incluso podría usar estos monstruos de duelo como un medio ofensivo para que mi ejército luche en el futuro. Sería una bendición que los usuarios pudieran activarse para luchar por ellos en cualquier momento. En comparación con otros dioses que solo podían bendecir a sus seguidores cuando les prestaban atención, esta sería una excelente manera de atraer a los seguidores de otros dioses para que me recen, jeje. La actualización Cardmasters, que agregó aspectos para los mazos, mejoró los gráficos de este juego y agregó Spades y Bridge como nuevos modos de juego para los jugadores, me costó 5,901 puntos de poder divino. El coste total de la actualización a Internet fue de 10.300 puntos de poder divino, una cifra que ni siquiera era tan alta comparada con lo que recibía diariamente. Fue un poco impactante irme a dormir y ver que mi poder divino total caía de 19,128 a solo 8,828, pero estaba emocionado de despertar al día siguiente y ver cómo reaccionarían los usuarios cuando implementara esta mejora. Será divertido ver cómo reacciona alguien a gacha por primera vez en su vida. Capítulo 24. Grant se despertó hoy sintiéndose muy emocionado. Desde que conoció al dios de Internet y pudo utilizar Internet por primera vez, Grant sintió que su vida se había vuelto mucho más divertida. Incluso mientras trabajaba, Grant logró encontrar algunos momentos para descansar y consultar el libro de Internet para poder ver qué estaba pasando en el reino. Despertarse cada día y leer las nuevas publicaciones en Arcantor National era algo que hacía que Grant se sintiera realmente alguien importante. Así que cuando se despertó hoy, mientras su esposa todavía dormía cómodamente en la cama, Grant se levantó silenciosamente y caminó hacia el baño de su casa, que estaba a poca distancia de la casa. Mientras caminaba en la oscuridad, rezando en voz baja, Grant tropezó con una piedra y golpeó algo en el libro de Internet, lo que provocó que la pantalla parpadeara por un segundo. Estaba extremadamente preocupado de que pudiera haber hecho algo malo, pero cuando no vio nada malo, suspiró y abrió la aplicación Arcantor National para leer las noticias mientras hacía sus negocios.
Él, que solía ser un simple plebeyo que no tenía contacto con la política ni con la gente de gran poder del reino, ahora podía leer sobre las discusiones y decisiones tomadas por los gobernantes del reino, e incluso comentarlas en Internet. Ayer incluso leyó una publicación donde los gobernantes tenían dudas porque habían logrado encontrar semillas para una nueva planta, pero tenían dificultades para encontrar una forma efectiva de hacerla crecer. Como la familia de Grant provenía de agricultores y ganaderos, tenía ciertos conocimientos e interés en el campo, hasta el punto de que uno de los libros que leyó fue Cultivando el futuro, un libro específicamente sobre agricultura que encontró en Internet a bajo precio. Entonces, usando el conocimiento de su familia y agregando cosas que había aprendido en Internet, Grant reunió el coraje suficiente para publicar un comentario debajo de la publicación con su punto de vista y experiencia. Se sorprendió cuando empezó a recibir muchos me gusta y comentarios de otros usuarios en su publicación. Vaya, es increíble. Definitivamente voy a probar esta técnica en mi granja. Gracias por compartirla. Siempre he tenido problemas con el pasto de cangrejo en mi terreno de Baronet. Creo que este consejo de riego por goteo que me has dado podría ser útil. Lo pondré en práctica para probarlo. Muchas gracias. Entre los comentarios de respuesta, había personas que eran plebeyos educados como él, pero incluso hubo nobles que interactuaron y respondieron a su publicación. Al ver que incluso los nobles respondían y eran amables con él, Grant sintió una enorme ola de orgullo subir a su pecho. El número de me gusta en su respuesta fue solo 17, ya que el número de usuarios educados todavía era muy bajo, especialmente porque los usuarios educados eran magos que no tenían interés en este tipo de temas, pero para Grant, saber que 17 personas estaban de acuerdo con él y les gustaba lo que decía lo hizo sonreír todo el día. Así que hoy, Grant abrió nuevamente el Arcantor National, con la esperanza de encontrar algo que pudiera comentar y en lo que pudiera participar nuevamente, pero desafortunadamente, el tema de hoy fue algo que realmente no entendía en absoluto. Todavía le costaba entenderlo y decidió que se esforzaría más con el tiempo para aprender más y poder participar en este tipo de conversación, pero como hoy no entendía mucho, Grant simplemente cerró la aplicación y se puso a trabajar. Pero para su sorpresa, en lugar de hablar de lo que se estaba discutiendo en Arcantor National, sus amigos estaban hablando de los cambios en Cardmasters. El trabajo de Grant era como albañil, y él y un grupo de otros 5 hombres aceptaban trabajos de construcción en la ciudad para nobles o magos que querían construir mansiones o mejorar las suyas. Dado que este servicio estaba bien pagado y a menudo tenían que interactuar con nobles para realizar el trabajo, Grant no era el único que podía leer al grupo. Así que era bastante común para ellos hablar sobre las publicaciones de Arcantor Nacional todos los días en el trabajo. Pero sorprendentemente el tema de hoy no eran realmente las noticias que leen todos los días. Oye Grant, ¿no creerías lo afortunado que es Brandon?, dijo Edward, uno de sus amigos, mientras reía con una falsa expresión de envidia. Grant se acercó a los hombres sorprendido y preguntó confundido. ¿Suerte con qué? Con la baraja. Dijo frustrado Easton, otro hombre del grupo. ¿Ganó una apuesta contra ti en el póker? Preguntó Grant confundido. No, solo gastó 10 monedas de Internet y obtuvo un mazo que valía 1000 monedas de Internet. Explicó Edward. Al oír esto, Grant se sintió aún más confundido. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo, dijo Grant. Al ver la genuina confusión de Grant, los otros hombres quedaron confundidos. ¿No leíste las notas de actualización de Internet hoy? Preguntó Brandon confundida. ¿Actualizar notas? Grant estaba aún más desconcertado. Los otros hombres se miraron confundidos al darse cuenta de que Grant realmente no sabía de qué estaban hablando. Después de pensarlo un rato, Edward finalmente pensó en lo que podría haber pasado. Grant, cuando abriste Internet por primera vez hoy, ¿había una ventana de advertencia delante del libro? Preguntó Edward. ¿Ventana de advertencia? Preguntó Grant en voz alta mientras intentaba recordar si existía tal cosa. Al recordar que cuando se despertó y rezó al dios de Internet, tropezó al abrir el libro de Internet y algo apareció en la pantalla, Grant se dio cuenta de que tal vez podría ser eso. Cuando explicó lo sucedido, sus amigos quedaron sorprendidos por la coincidencia. Así que realmente no viste la pantalla de actualización. Comentó Brandon sorprendido, imitando la reacción de los otros hombres que comenzaron a reírse de Grant.
Al escuchar la risa de sus amigos, Grant se irritó un poco, pero su curiosidad era tal que lo ignoró y preguntó de qué se trataba la actualización. Edward explicó todo rápidamente. Había leído estas notas de actualización tantas veces que prácticamente había memorizado las cosas nuevas que habían llegado. Al escuchar esta explicación, Grant quedó completamente sorprendido. Como jugador habitual de Cardmasters entre el grupo de amigos de la taberna, Grant ya había ganado algunas docenas de monedas de Internet y actualmente tenía 81 monedas de Internet en su cuenta. Cuando miró la pantalla del libro de Internet de Brandon y vio lo hermosa que era la baraja que había recibido, los ojos de Grant se iluminaron. El dorso de las cartas de la baraja tenía un hermoso y delicado patrón rojo, algo que todos sabían apreciar, y muchas personas incluso habían intentado replicarlo para venderlo en la ciudad en los últimos días. Pero cuando vio la tarjeta de Brandon y notó el exquisito diseño azul, con nubes que incluso parecían moverse y pájaros volando por el hermoso cielo, Grant se dio cuenta de que realmente la quería. Y para su sorpresa, Brandon incluso logró hacer que la portada de las cartas pareciera la portada de su libro, lo que provocó que todos a su alrededor sintieran aún más celos. Al observar la tapa negra con un corazón de corazones en el medio, Grant sintió que la tapa de su libro Cardmasters no era tan hermosa como pensaba. Especialmente después de ver que incluso Edward y Aston tenían portadas diferentes en sus libros, esto solo hizo que Grant se sintiera aún más deseoso de tener una portada y un dorso de libro tan hermosos como este. Entonces, siguiendo el consejo de sus amigos, Grant finalmente llegó a la pantalla de Cardmasters donde pudo comprar las cajas de mazos mágicos. Según la explicación de Edward, estas cajas de barajas mágicas eran cajas en las que se encontraban barajas de todo el mundo, dependiendo de la suerte de la persona si la baraja que encontraba la caja era buena o no. Edward dijo que su Magic Deck Box le había encontrado un mazo que valía 15 Internet Coins, mientras que él solo había gastado 10 Internet Coins para abrir la caja, lo que hizo que los ojos de Grant se iluminaran aún más. Lo que no sabía era que después de conseguir este deck, abrió 3 cajas más y solo consiguió mazos que costaban un máximo de 5 monedas de Internet. Al mirar la pantalla, Grant vio que había 2 botones que podía presionar. Abrir 1x o abrir 10x. El primer botón cuesta 10 monedas de Internet y el segundo cuesta 100 monedas de Internet. Pero si presionaba el segundo botón, obtendría una caja extra gratis. Desafortunadamente, Grant solo tenía 81 monedas de Internet, por lo que le faltaban 19 monedas de Internet para poder presionar el segundo botón. Pero estaba tan ansioso que decidió probar al menos uno de ellos abriendo una caja de mazo mágico. Tan pronto como hizo clic en él, varias partículas de magia aparecieron en la pantalla del libro y vio aparecer una nueva baraja bajo una luz verde. Al ver el color de la luz, sus amigos suspiraron decepcionados, pero Grant observó con atención hasta que vio una muy bonita terraza con dibujos de árboles frente a él. Sonriendo mientras miraba a sus amigos, Grant esperaba que celebraran por él, pero al ver sus expresiones, sintió un mal presentimiento. ¿No es buena esta baraja?, preguntó ansioso. Edward simplemente sacudió la cabeza y respondió. Esta baraja cuesta 5 monedas de Internet. Al oír esto, Grant volvió a mirar la pantalla y pensó. Supongo que puedo ejecutarlo una vez más para probar suerte, ¿verdad? Capítulo 25. Mientras Grant estaba entusiasmado al otro lado de la ciudad, Enfrey, un joven aprendiz de mago de la escuela de magia Arcantor, acababa de leer las notas del parche de Internet y se sorprendió al descubrir que había una opción para escribir un libro y recibir monedas de Internet por la venta de esos libros. Al abrir rápidamente la biblioteca, Enfrey vio una opción con una pluma en la parte inferior de la pantalla y hizo clic en ella. Al observar toda la interfaz, Enfrey estaba un poco confundido, especialmente porque nunca había visto una interfaz como esta antes, pero pronto apareció un globo en la ventana, explicándole cada característica. A medida que el tutorial explicaba cada detalle, lo que más llamó la atención de Enfrey fue que no solo podría ganar monedas de Internet por vender libros, sino que los 10 libros más vendidos de la semana recibirían portadas personalizadas a juego con la historia escrita. Al recordar la historia que había leído sobre un joven aprendiz de mago, hijo de un varón, que poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en archimago, a Enfrey le gustó tanto la historia que decidió intentar escribir una historia similar. Aunque solo fuera un aprendiz de archimago, no sería un crimen soñar y escribir una historia así, ¿verdad?
Entonces Enfrey decidió correr un pequeño riesgo y comenzó a planificar cómo se desarrollaría su historia. Sabía que si escribía sin pensar, podría escribir muchas cosas muy rápidamente, pero su historia sería terrible. Sin que Enfrey lo supiera, había docenas de otras personas que tuvieron la misma idea. Otros tenían ideas diferentes. Mirando los libros frente a ellos, los libros que habían tomado prestados de la biblioteca de la Escuela de Magia Arcantor, la idea de simplemente copiar estos libros era muy tentadora, más aún cuando sabían lo útiles que eran estos libros para otros estudiantes. Si copiaban esto y lo publicaban en la biblioteca, podrían obtener miles de monedas de Internet. Pensando en lo mucho que los magos valoraban el conocimiento y las consecuencias que podrían recibir de la escuela por hacer tal cosa, estos estudiantes rápidamente abandonaron la idea. Por otro lado, cuando los profesores de la escuela vieron esta actualización, se dieron cuenta de que había aparecido una opción como la biblioteca en la aplicación Escuela de Magia Arcantor, donde podían escribir libros y ponerlos a disposición solo de los estudiantes y profesores de la escuela. A diferencia de la biblioteca normal, donde las monedas de Internet pagadas por los lectores iban a los autores de los libros, en la aplicación de la Escuela de Magia Arcantor, estas monedas de Internet iban directamente a una cuenta en la propia escuela. Algunos profesores estaban confundidos sobre por qué la escuela querría Internet Coins, ya que muchos lo veían simplemente como una forma de comprar cosas en Internet y que no era tan importante. Pero otros profesores fueron más perspicaces y rápidamente se dieron cuenta de que podían recolectar rápidamente miles de monedas de Internet y comprar los libros de magia más avanzados. Más aún cuando consideras lo caros que se volvieron los libros de magia con cada nivel. Magia mortal. Aprendiz de mago 1 IC. Magia mortal. Mago arcano 100 IC. Magia mortal. Mago maestro 10.000 IC. Magia mortal. Mago sabio 1.000.000 IC. Magia mortal. Archimago 100 millones IC. Aunque estos libros eran extremadamente caros, incluso un archimago se habría beneficiado enormemente de leer un libro de aprendiz de mago. Imagínense cuánto se beneficiaría un archimago de leer un libro de archimago. Sin mencionar que, dado que los libros eran extremadamente caros, era extremadamente difícil para una sola persona comprar un libro de nivel maestro mago sin pasar años acumulando monedas de Internet e invitando gente. Pero con la posibilidad de transferir la biblioteca de la escuela a Internet y dejar que los estudiantes gasten Internet Coins para leer los libros de la biblioteca, ¿no sería esa una forma rápida de obtener las Internet Coins que necesitaban para los libros más avanzados? Por supuesto, los libros todavía tendrían que ser comprados por la gente que trabajaba en la escuela, pero no había nada que impidiera a los profesores prestarse libros físicamente entre ellos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la escuela de magia Arcantor tenía más de 3.000 estudiantes, si cada estudiante gastara una moneda de Internet al día leyendo los libros de la biblioteca, solo les tomaría 4 días acumular suficientes monedas de Internet para comprar un libro de nivel maestro mago. Incluso si los libros más avanzados todavía eran muy caros, los magos tenían vidas largas, no era solo cuestión de saber esperar para tener acceso a libros aún más avanzados. Sin mencionar que esto podría ser una forma de alentar a los profesores a trabajar más duro, con bonificaciones por poder leer los libros más avanzados sobre magia que la escuela había comprado en Internet. Entonces, después de una reunión para decidir cómo la escuela debería manejar esto, se decidió con más del 90% de los votos que deberían convertir parte de la biblioteca de la escuela de magia Arcantor en libros virtuales. Si era tan bueno como pensaban que sería, y si las repercusiones no eran demasiado grandes, podrían decidir convertir también el resto de los libros. Así, cientos de profesores pasaron horas en la biblioteca copiando los libros y colocándolos en la biblioteca de la escuela. Cuando vi que los magos habían hecho exactamente lo que había planeado, una gran sonrisa apareció en mi cara. Las monedas de Internet eran prácticamente inútiles, ¿no? Ya que no se podían intercambiar y no se consideraban moneda real. Pero ¿qué pasaría si realmente empezara a tener valor? ¿Qué pasaría si la moneda que nunca existió y no sirvió para nada de repente tuviera un uso, en algún momento pudiera ser intercambiada, pudiera ser comprada o vendida? Esa sería la manera para que la moneda anteriormente inútil comenzara a convertirse en una moneda real. Si hay gente dispuesta a comprar o vender esas monedas por dinero real, entonces esa moneda realmente existe. Y como en cualquier mundo, el dinero es poder, y yo, como creador de esta moneda, tenía un suministro prácticamente infinito de este nuevo dinero que se estaba creando.
Por supuesto, tendría que tener cuidado de no afectar negativamente al mundo inflando o desinflando la moneda, pero tener el control de una moneda era el primer paso para tener el control del país. Los magos, tan centrados en el conocimiento y el poder, no se dieron cuenta de que estaban legitimando una gran oportunidad para que yo ganara poder. Si yo fuera un dios malvado que realmente quisiera el mal para este reino, este sería un paso importante en mi potencial ataque contra los magos, pero afortunadamente, no lo soy. Estas personas no solo eran mis creyentes, mi fuente de poder y los responsables de mi calificación en el examen escolar, sino que necesitaba que pelearan las batallas de este examen por mí. Por supuesto, lo que no es una amenaza para el reino Arcantor aún podría usarse contra otros reinos, pero de eso tendría que preocuparme más tarde. Cuando vi cómo reaccionaron los creyentes a la nueva actualización de Internet, me sentí muy complacido. Había estudiantes que ya habían creado grupos de mensajes para las clases de la escuela de magia Arcantor, grupos de estudio, clubes de investigación e incluso grupos con sus familias. Estos grupos eran lugares donde estos creyentes hablaban de diversas cosas y, sin saberlo, estaban revelando información extremadamente valiosa sobre sí mismos. Quizás no sea tan valioso para ellos ni para otras personas en este mundo, pero para la gente de mi viejo mundo, esa información era más valiosa que el oro. Poder localizar publicaciones de Carrier Pigeon o libros de biblioteca que a una persona le suelen gustar podría aumentar enormemente el tiempo que esa persona pasa en Internet. Lamentablemente todavía no tenía herramientas para interpretar estos datos. Pensé en usar mi poder divino para hacer algo así, desarrollar una IA con Big Data para almacenar e interpretar estos datos cuando fuera necesario, pero el costo era extremadamente alto. Tan alto que creo que costaría al menos 7 cifras solo por una forma más rudimentaria, así que tuve que abandonar esa idea por el momento. Por supuesto, esta era una de mis principales prioridades para el futuro, pero no podía perder el tiempo en el presente pensando en cosas tan poco realistas. Afortunadamente, los datos de la conversación, los libros que leyó el usuario y el tiempo empleado en leer cada libro, todos estos datos quedaron almacenados para cuando tuviera una herramienta para interpretarlos y reutilizarlos. El costo de almacenar estos datos era muy bajo, solo unos cientos de poderes divinos, por lo que no era un problema almacenarlos, e incluso si la memoria estaba llena, solo tendría que gastar unos cientos de poderes divinos para aumentarla. Estos datos eran demasiado valiosos como para tirarlos a la basura, e incluso los usuarios no estarían contentos si sus conversaciones se eliminaran algún día, ¿verdad? Dado que las 3 nuevas características que la actualización trajo a Internet fueron probadas y aprobadas por los usuarios, no solo aumentó enormemente el tiempo promedio de uso diario de cada usuario, sino que también aumentó enormemente el número de nuevos usuarios, ya que las personas invitaron a otros a usar Internet y probar las cosas nuevas. Especialmente aquellos que habían perdido todas sus monedas de Internet tratando de obtener aspectos para Cardmasters, después de darse cuenta de que ni siquiera tenían monedas de Internet para comprar tokens para jugar, tuvieron que invitar a otras personas para obtener la recompensa de 10 monedas de Internet por invitación. Esto supuso un cambio muy agradable en mi pantalla de estado. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria rango 3. Número de creyentes: 6282 pasa a 8794. Uso promedio por usuario: 6 horas. Poder divino: 8828 de 40.000 pasa a 35.210 de 40.000. Desafortunadamente, si bien el tiempo promedio de uso por usuario había aumentado, el número de nuevos usuarios era muy alto. 2.512 personas accedieron a Internet por primera vez, y más del 99% de estas personas eran personas normales sin ningún tipo de habilidad mágica. Estas personas solo podían utilizar Internet entre 3 y 6 horas al día antes de sentirse mentalmente abrumadas si no tenían ningún entrenamiento, por lo que era inevitable que el tiempo promedio general invertido en Internet disminuyera un poco. Con el uso constante de Internet, su poder mental aumentaría gradualmente, pero el aumento no sería tan rápido. Pero no estaba preocupado, porque aunque sabía que el promedio solo disminuiría más y más ya que los magos eran muy raros, aún significaba que recibiría decenas de miles de puntos de poder divino todos los días, y la cantidad aumentaría cada vez más. Fin del capítulo 25.